Cordial saludo. A continuación presentaré el trabajo individual correspondiente a la asignatura de Legislación Laboral de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, donde trataremos los siguientes puntos. Primero, presentación personal. Segundo, diagnóstico sobre el trabajo colaborativo número 1. Tercero, socialización de los temas asignados de las unidades de acuerdo al rol. Cuarto, conclusiones y recomendaciones personales del curso general. Presentación personal. Yo soy Héctor García Hernández, estudiante de Ingeniería Industrial del CEAD Valledupar. Soy funcionario público desde hace 11 años, residente en esta ciudad. Tengo 31 años de edad, casado y con 2 hijos. Los nuevos retos son el motor de mi carrera. Estoy totalmente comprometido con el desarrollo que permiten a muchos vivir mejor. Soy una persona que toma los riesgos necesarios por en pro del crecimiento empresarial, dándole solución a los problemas en el camino. Segundo, diagnóstico sobre el trabajo colaborativo número 1. Gracias al desarrollo de las diferentes actividades compuestas en el trabajo colaborativo, se logró afianzar los conocimientos y destrezas para la elaboración de una hoja de vida para el puesto en una empresa del cargo de jefe de talento humano, además de las liquidaciones en los ejercicios de nómina de acuerdo al rol escogido por cada uno de los estudiantes, el diligenciamiento de fórmulas para la afiliación del candidato escogido de la película al sistema de seguridad social, EPS, ARL, pensión, caja de compensación familiar y por supuesto la elaboración del contrato del trabajo. Lo más relevante en la elaboración del trabajo y en cuanto a mi aprendizaje fue la realización de los ejercicios de liquidación de nómina, cuando logré comprender el tema en cuanto a los descuentos por obligación realizados a los empleados y liquidación de horas extras. Otro punto importante y que puedo destacar es la elaboración de la hoja de vida, ya que este ejercicio me permitió conocer el cómo hacer la presentación de un perfil profesional frente a una vacante que queramos ocupar. Socialización de los temas asignados de las unidades de acuerdo al rol. Yo escogí el rol de psicólogo, me corresponde el capítulo 2 y capítulo 3. El capítulo 2 tiene que ver con las obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. De acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 56 habla de las obligaciones de las partes en general. De modo general incumben al empleador obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores y estas obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador. Artículo 57. Obligaciones especiales del empleador. Son obligaciones especiales del empleador poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. A este efecto, en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de 10 trabajadores, deberá mantenerse lo necesario, según reglamentación de las autoridades sanitarias. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad al empleador o a su representante que en los 2 últimos días casos el número de los que se ausente no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa. En el reglamento de trabajo se señalarán las condiciones para las licencias antedichas, salvo convención en contrario al tiempo empleado en esta licencia. Puede descontarse el trabajador o compensarse con tiempo igual al trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria, a opción del empleador. Dar al trabajador que lo solicite a la expiración del contrato una certificación en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario vengado, e igualmente si el trabajador lo solicita hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considera que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurridos 5 días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para la práctica del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y de regreso, si para prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear
su traslado hasta la concurrencia de los gastos que demandaría su regreso a su lugar donde reside anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador se entienden comprendidos los de familiares que él conviene. Y finalmente cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto de las leyes. El artículo 58 habla de las obligaciones especiales del trabajador, las cuales son: realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le imparta el empleador o sus representantes, según el orden jerárquico establecido. No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes. Conservar y restituir un buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes, a evitarle daños y perjuicios. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o de riesgo inminente que afecte o amenace las personas o cosas de la empresa o establecimiento. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o enfermedades profesionales. En el artículo 59 habla de las prohibiciones a los empleadores. Se prohíbe a los empleadores, primero, deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponde a los trabajadores, sin autorización previa escrita para estos en cada caso, o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes. A. Respeto de salarios. Pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400. B. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un 50% de salario y prestaciones para cubrir sus créditos en la forma y en los casos que la ley los autorice. Segundo, obligan en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancía o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el empleador. Tercero, exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo, cualquiera que se refiera a las condiciones de este. Cuarto, limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Quinto, imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio. Sexto, hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Séptimo, hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. Octavo, emplear a las certificaciones de que trata el ordinar séptimo del artículo 57 signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de lista negra, cualquiera que esta sea la modalidad que utilice para que no se ocupen otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio. Noveno, ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. En el capítulo tercero nos habla del salario y sus elementos constitutivos. El concepto de salario constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, como tu contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma de denominación que se adopte, como prima, sobresueldo, bonificaciones habituales, valor de trabajo suplementario de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. De la anterior norma descrita, se entiende que todo pago hecho al trabajador, no importa el concepto de definición que se le hace parte del salario. Ahora, el pago que se haga al trabajador debe corresponder a la retribución que el empleador hace al trabajador por la prestación de sus servicios. Esto quiere decir que aquellos pagos que no corresponden a una contraprestación por la labor del trabajador no hacen parte del salario. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberabilidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de la compañía solidaria y de lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco constituyen salario los beneficios
auxilios o partes de las hayas dispuesto expresamente que no constituyen salario en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario. Por expresa disposición del artículo 131 del Código de Trabajo, las propinas que recibe el trabajador no constituyen salario y en consecuencia no pueden pactarse como retribución al servicio prestado por el trabajador. Lo que éste reciba por propinas cuando el salario se pacte en especie debe valorarse expresamente y no debe conformar más del 50% de la totalidad del salario. No obstante, cuando un trabajador devenga el salario mínimo legal, el valor por concepto de salario en especie no podrá exceder el 30%. No hacen parte del salario. Viáticos. Los viáticos permanentemente constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento, pero no en lo que solo tenga finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación. Siempre que se pague deben especificarse el valor de cada uno de estos conceptos. Los viáticos accidentales no constituyen salario en ningún caso. Son viáticos accidentales aquellos que solo se dan con motivo de un requerimiento extraordinario, no habitual o poco frecuente. Por ejemplo, brindar una capacitación a una sucursal bajo el esquema de matriz filial que se maneja el derecho comercial. Sumas de dinero que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador como prima, bonificación o gratificación ocasionales participantes de utilidades excedentes de las empresas de economía solidaria y que reciben dinero o en especie no para su beneficio ni para enriquecer o patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros elementos. Tampoco las prestaciones sociales en los que se tratan los títulos octavo y noveno, ni los beneficios o auxilios habituales o ocasionales acordados convencional o contractualmente, u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales de vacaciones, de servicios de Navidad. Propinas. Las propinas que recibe el trabajador no constituyen salario, no pueden pactarse como retribución del servicio prestado por el trabajador. Lo que éste reciba son propinas. Auxilio de transporte. No constituye salario, pero el solo efecto de liquidación de prestaciones sociales debería incluirse en la base de liquidación. Formas y libertad de estipulación del pago de salarios. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario de sus diversas modalidades, como por unidad de tiempo, por obra, destajo o por tarea, pero siempre respetando el salario mínimo legal o fijando los pactos convencionales, colectivos y fallos arbitrarios. Características propias del concepto de salario. En lo relacionado con el pago del salario será necesario tener en cuenta los siguientes principios emanados del Código Sustantivo del Trabajo: periodos de pago, estipulación de moneda extranjera, provisión del trueque, lugar y tiempo de pago, salario sin prestación del servicio, irrenunciabilidad y prohibición de cederlo, al trabajo igual, salario igual y falta de estipulación. La retención, deducción y compensación de salario es la legislación contemplada a partir del Código Sustantivo del Trabajo. Se entenderá que podrá existir retenciones en los sueldos bajo los siguientes parámetros. El salario mínimo no es embargable, sin embargo, se entienden dos excepciones a favor de las cooperativas legalmente constituidas y en los casos de los embargos de pensiones alimenticias, casos en los cuales se puede embargar hasta un 50% de todo salario, incluso el mínimo legal. Igual tratamiento le dan a las prestaciones sociales. Finalmente, es importante conocer, en cuanto a las conclusiones y recomendaciones personales al curso en general, que las obligaciones que nos asisten como empleados de una empresa y aún más en el momento que lleguemos a ser los empleadores, con lo aprendido en el curso de legislación laboral, nos podemos enfrentar como futuros ingenieros a la incorporación y posterior contratación de un determinado sector empresarial. Fue fundamental conocer los diferentes procedimientos que se deben desarrollar para la contratación de un funcionario, desde la elaboración de la hoja de vida como la selección del empleado, indicando hasta la posterior liquidación al momento de un retiro, voluntario y por finalización del contrato. Muchas gracias.